¿Qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19. Y ojito a este Figo, que tiene muy buena pinta, que sale por 1.200.000 monedas. Está bastante caro, pero oye, me lo estoy planteando muy en serio hacérmelo. ¿Cuántos días le quedan por hacer? 2 semanas. Puede ser que si apuro las monedas y esto, puede ser que me lo haga, porque me está haciendo el icono de Nakata, que lo tenéis aquí. Es el único que no puedo subir porque lo está haciendo, pero podría ir a otra cuenta y hacerlo desde ahí. Si queréis que haga eso, ponedmelo en los comentarios. Si tiene muchos likes este vídeo, pues lo haré. Porque diréis, ¿por qué Nakata? Pues lo explico cuando llegamos a icónico. Empezamos por las plantillas de comienzos humildes y talento en alza, que como siempre os digo son totalmente orientativas, porque estos jugadores se van mucho de precio. Usarlo, yo lo estoy hecho aquí con jugadores de la tercera división alemana. Pues vosotros hacerlo igual con los jugadores que tengáis. Empezamos por Dadasov, Hud, Pintol, Bosel, Hopek, Kurt, Stenberg, Al-Hazaimech, vaya nombres tienen, Brozovic, Bitrov y Müller. Nombres bastante jodidos, la verdad, pero bueno. Esto sería la primera plantilla. Sale por unas 5.000 cada plantilla de estas, la de comienzos humildes y otras 5.000 las de talentos en alza. Depende cómo la hagáis, la podéis llegar a conseguir hasta por 2.200 el de bronce, si lo hacéis muy bien. Vamos, esta la he hecho de la segunda división italiana. Y lo mismo, os lo digo, pero ya sabéis que eso es orientativo. Estamos por Nestorovski, Faletti, Machak, Krag, Jajalo, Rizzo, Leticia, Sanbirsi, Pachonic, Rispoli y Gabriel. Esta sería la plantilla, nos dan un solo jugador de oro, una mierda, pero bueno. Pasamos a la plantilla de clase mundial, que ya sabéis. 2 IF y 9 jugadores de oro único. Dan un solo de 30.000. La verdad es que no cambia este SBC en ningún icono. Ni este, ni el de comienzos humildes, ni el de talento en alza. Solo cambian las formaciones. Pero bueno. Empezamos por Wilfred Boni, Kyle, Montero, Bolasi, Grosicki, que es el primero de los IF que hemos puesto, y Bowen, que es el segundo de los IF que hemos puesto. Los dos del Hull City, si no me equivoco, sí. Y seguimos con Crichito, Jansson, Flint, Ristovski y Budra. Tía bastante sencillita, vale 37.000 monedas. Todos los precios los tenéis abajo en la descripción. Y deciros que si os gustan que siga subiendo este tipo de vídeos, haga directos que se vienen este fin de semana sobre Foot Champions y todo, suscribiros y dejar un muy buen like. Pasamos a la plantilla de icónico. Nos piden un icono. Y como veis aquí está Inzaghi, que vale 480.000, que en este momento que estoy grabando el vídeo es el icono más barato. ¿Qué pasa con Inzaghi? Pues muy sencillo. Como sabéis, este icono vale 480.000. Hacerte a Nakata vale 440.000 monedas. Te ahorras 40.000 monedas. Más las monedas que consigues con los sobres, mínimo van a ser 100.000. Os sale un icono por 340.000 monedas. Si no sale nada en los sobres. O sea, me parece una rentada que para enviar en estos SBCs. Yo de hecho me estoy haciendo Nakata, solo va a mandar en uno de estos. Y Varesi, no sé, Varesi se está portando bien, pero lo mismo espero para un icono mejor. Pero bueno. También estoy pensando en hacer a Rijkaard, así que la verdad tengo bastantes ideas. Pasamos ahora a la plantilla de 83. Icónico, pues lo que te cueste el icono. Si quieres hacer a Nakata, pues bien. Y si no, pues 480.000, que es el icono más barato. Pasamos a la plantilla 83, que vale... perdón, 58.000 monedas. Nos piden 2 IF y empezamos por Lacazette, Inkitarian, Onyekuru, que es el primero IF que hemos puesto. Juan Mata, Dembélé, Keita, Davis, Stones, Char, que es el segundo de los IF que hemos puesto, Aurier y Pickford. Esta sería la plantilla 83, pasamos a 84. No nos sale 45.000, pero oye, vale 93.000 este SBC. Abajo tenéis los precios en la descripción, creo que ya lo he dicho, pero bueno. Empezamos por Rodrigo, Diogo Jota, que es el primero de los IF que nos piden, Saúl, Iyarramenti, Cés Fábregas, Asenjo, Char, que es el segundo de los IF que nos piden, Sócrates, Laporte, Bernardo Silva y Leno en portería. Estamos a la plantilla 84, que vale 130.000 monedas. Y nos piden un IF solo. Empezamos por Lacazette, Enkitarian, Sánchez, Matic, Ozil, Juan Mata, Onyekuru, que es el primero... Bueno, perdón, el único IF que nos piden aquí. Sócrates y Leno, Ibrahimovic y Kasper Schmeichel. Esta sería la plantilla. Y oye, bastante bien, la verdad. Tiene 85 de valoración. Pasamos a la 86. La verdad que estoy un poco resfriado. Nos piden un IF y empezamos por Suárez, Rakitic, Jonas, Coutinho, Busquets, Bernardo Silva, Neto, Piqué,
López, Quaresma y Sergio Asenjo en portería. Este SBC ya vale 192.000 y vamos con la última parte, el de 87, que vale 241.000 monedas. Una puta barbaridad ya se le ha seguido la cabeza y nos dan un sobre 100.000. Pero oye, sobre 100.000 como mucho sacas 40.000 monedas y es un sobre malo. Pero bueno, estamos con López, Lewandowski, Bernardo Silva, Javi Martínez, David Silva, perdón, el otro es Bernardo, Gundogan, Sule, Kroos, William Carvalho, Quaresma y en portería Keylor Navas. Una plantilla muy cara. Perdona que tenía la tos. Y oye, vale 242.000 monedas. En total nos sale Luis Figo por 1.200.000 monedas. ¿Caro es? Sí. ¿Chetado está? Pues también, la verdad. La verdad que está bastante chetado. Tiene buen long shot. Con una carta de maestro. Debe ir espectacular este Figo, la verdad. Yo lo usaría de media punta, yo creo. Encima tiene 87 de resistencia. Bah, es una bestia para mí, yo creo. Encima es uno de mis ídolos, así que bueno. Ya me dejaréis en los comentarios si os gusta y si os lo hacéis al final. Así que oye, dejad un muy buen like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós.